Apenas unos minutos antes de la boda, escuché a mi futura nuera decirle fríamente a su amiga: «Me divorciaré en cuanto la herencia esté a mi nombre». Mi hijo no tenía ni idea del verdadero rostro de la mujer con la que iba a casarse. Sonreí con calma y empecé a poner en marcha la trampa que la dejaría sin nada. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y cuéntame desde qué ciudad de España estás viendo mi historia. Quiero saber hasta dónde llega». La parroquia de Santa María en el casco antiguo de Tarragona estaba más viva que nunca. Voces entre risas, pasos apresurados, el ruido de los camareros organizando las mesas. Todo resonaba en el patio empedrado. Hoy se casaba mi hijo Mateo con Jimena Beltrán, la joven que él creía su gran amor. Yo formaba parte de ese bullicio, lista en mano revisando cada detalle, con mirada atenta. Las coronas de hortensias debían estar bien alineadas, las cintas en las sillas, perfectamente atadas, y el equipo de catering listo. Quería que todo saliera impecable, no solo por Mateo, sino también por mí. Era la primera vez que lo veía tan ilusionado, y yo, una madre que había entregado su vida por él, solo deseaba que tuviera un comienzo digno. Paseé por el patio, aspiré el aroma fresco del jazmín, intentando calmarme. Pero la inquietud no se iba. Jimena era hermosa, encantadora, siempre sonriente. Pero había algo en su mirada, en cómo tocaba a Mateo, que me dejaba una duda muda. Pensé que quizá era cosa mía de los años que me habían vuelto cauta. Sacudí la cabeza y seguí con la rutina. Decidí pasar por la habitación de la novia. Allí estaba Jimena frente al espejo, envuelta en un vestido blanco que resaltaba su figura. A su lado, su amiga Lara acomodaba la larga cola con esmero. Al verla no pude evitar decirle: «Estás preciosa. Ese vestido parece hecho para ti». Ella me sonrió con dulzura y me dio las gracias. Pero ahora, al recordarlo, noto que esa sonrisa era demasiado perfecta, casi ensayada. Le recomendé que bebiera un poco de agua para mantenerse fresca y salí a buscarle una botella. Aquel mediodía de mayo hacía calor y no quería que la prometida de mi hijo se sintiera mal en su gran día. Caminé por el pasillo hasta el cuarto de preparación y encontré una botella de agua fresca. Al regresar escuché risas que salían desde la habitación de la novia. La puerta estaba entornada lo justo para dejar escapar las voces de Jimena y Lara. Iba a tocar, pero me detuve en seco al oír la pregunta de Lara en tono curioso. «¿Estás segura? ¿Firmará verdad?» Mi corazón dio un vuelco. «¿Ella? ¿Firmar qué?» Me quedé inmóvil apretando la botella entre las manos, esforzándome por escuchar mejor. La voz de Jimena sonó entonces tan fría que me recorrió un escalofrío. «En unos días seguro que me entrega el bolígrafo. En cuanto la herencia esté a mi nombre, pido el divorcio». «¿Y después?», preguntó Lara divertida. «Después vendo todo lo que pueda, pago mis deudas y desaparezco. Que se queden con los recuerdos». Sentí que se me paralizaba la sangre. Los bienes, venderlo todo, desaparecer. Antes de que pudiera reaccionar, Lara soltó una broma. «¿Y si me arrepiento y quiero quedarme con Mateo?». La respuesta de Jimena me erizó la piel. Entonces me invento cualquier excusa y lo dejo. En el peor de los casos me deshago de él. Total, no se entera de nada. Me quedé helada. Mateo, mi hijo, mi niño, el que me había cuidado cuando enviudé, el que me abrazaba cada vez que yo dudaba de mis fuerzas. Y esa mujer estaba planeando utilizarlo como si fuera un objeto más en su lista. Quise entrar de golpe, encararla, gritarle que se largara. Pero mis piernas no respondían, solo escuchaba. Jimena continuó como quien habla del clima. No sería la primera vez. Ya lo hice en Sevilla. Solo es cuestión de saber mover las piezas. Sevilla, otra vez era todo esto parte de un patrón. Sentí una punzada en el pecho. Cada sonrisa suya, cada gesto dulce, cada suegra querida, todo era una farsa. Había abierto mi corazón para incluirla en la familia y ahora solo me veía como una víctima más. De pronto unos pasos firmes me sobresaltaron. Me giré rápidamente con el corazón desbocado y caminé hasta un rincón del pasillo fingiendo mirar el móvil. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la botella.
Una empleada pasó junto a mí. Me sonrió con cortesía y me preguntó si necesitaba algo. No, gracias, respondí con voz temblorosa forzando una sonrisa. Regresé a la sala como si nada, pero por dentro algo en mí se había quebrado. Y cada palabra de Jimena retumbaba en mi mente como un eco venenoso. ¿Cómo mantener la calma sabiendo que mi futura nuera planeaba quedarse con todo, incluso dañar a mi hijo? La ceremonia comenzó. Me senté junto a Eduardo, mi marido, en la iglesia de Santa María, en Tarragona. La luz que atravesaba las vidrieras caía sobre Jimena, dándole un aire dulce y casi sagrado. Avanzaba del brazo de Mateo con una sonrisa radiante como el amanecer y los ojos brillantes fijos en él como si el mundo entero se redujera a ese instante. Si no hubiera escuchado lo que escuché minutos antes, quizá habría llorado de emoción. Pero ahora cada gesto de Jimena, cada mirada suya me helaba la sangre. Actuaba demasiado bien como una actriz movida por hilos invisibles. Apreté con más fuerza la mano de Eduardo, tratando de ocultar que temblaba de rabia. La boda transcurrió con solemnidad. El sacerdote dio la bendición, su voz rebotaba entre los muros centenarios. Cuando Mateo y Jimena se colocaron los anillos, el aplauso llenó la iglesia. Yo también aplaudí, pero con un nudo en el pecho. Vi a Mateo sonriendo pleno, sin la menor sospecha. Quería gritar, quería llevármelo lejos de ella, pero no podía. No aún. Necesitaba tiempo y pruebas para desenmascararla. Tras la ceremonia, todos salieron al atrio adornado de flores para las fotos. Me coloqué junto a Eduardo, sonriendo con esfuerzo para la cámara, mientras los familiares nos felicitaban por lo bien organizado que estaba todo. Amparo, ha sido precioso, me dijo una prima dándome una palmadita en el hombro. Agradecí el gesto, pero sin apartar la mirada de Jimena. Estaba más allá susurrando algo a un hombre desconocido de traje gris. Alto, delgado, con el cabello descuidado y una expresión fría. Hablaban rápido hasta que ella notó mi presencia y se giró. Por un segundo vi un destello de nervios en sus ojos que disimuló con una sonrisa falsa. Sentí un golpe en el pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con su plan? Unos minutos después, él se me acercó. Señora Amparo, un placer, dijo con voz grave y una sonrisa medida. Asentí fingiendo naturalidad, aunque la cabeza me daba vueltas. No lo recordaba de la lista de invitados. ¿Era de parte de la familia de la novia? ¿O quizás alguien más cercano a ella de lo que aparentaba? No pude preguntar porque me llamaron para otra foto. Jimena volvió a escena, tomó a Mateo del brazo y fingió acomodarle la pajarita. Desde lejos parecía tierno. Pero yo sabía que era solo otra parte del teatro. De camino al Hotel Imperial Tarraco, viajamos en el mismo coche. Eduardo y yo íbamos delante, Mateo y Jimena atrás. Ella reía con dulzura mientras comentaba con Mateo la música para el primer baile. Su voz era dulce, enérgica, pero cada palabra me irritaba como una aguja en la piel. Giré la cabeza y a través del retrovisor vi a Jimena recostada sobre el hombro de Mateo con las manos entrelazadas. Quise gritar, decirle a mi hijo que no la merecía, que le estaba engañando, pero guardé silencio, apretando la mano de Eduardo, que seguía conversando animadamente con el conductor sobre los primeros años de nuestro matrimonio. El salón del Hotel Imperial Tarraco era más majestuoso de lo que imaginé. Una luz cálida y dorada iluminaba las mesas vestidas con manteles blancos impecables, y al centro de cada una jarrones altos con lirios perfumados. Los invitados comenzaban a acomodarse entre risas y charlas animadas. Recorrí el lugar saludando a viejos amigos, recibiendo más de un elogio por la organización. Amparo, ha sido como un sueño, comentó una amiga levantando su copa en señal de brindis. Agradecí con una sonrisa, aunque por dentro me sentía hueca. Si supieran lo que acababa de escuchar, seguirían celebrando con esa alegría. Al pasar por la barra vi a Jimena junto a Lara y otra mujer joven, quizás su prima más cercana. Las tres reían, pero al verme acercar se callaron.
Jimena me miró y sonrió con entusiasmo. Mamá, los arreglos florales están preciosos. Debió costarte un mundo. Asentí, respondiendo un par de frases para salir del paso, pero noté cómo Lara y la otra chica evitaban mirarme. ¿Qué sabían? ¿Estaban implicadas en el plan de Jimena? Sentí que caminaba por un laberinto donde cada rostro escondía algo. La banda comenzó a tocar y Mateo llevó a Jimena a la pista para el primer baile. Me quedé observando conteniendo el dolor. Parecían una pareja perfecta. Jimena giraba en los brazos de mi hijo, su vestido brillando bajo los focos. Los invitados aplaudían, pero yo solo veía una obra bien montada. Me acerqué a la barra, donde la luz era más tenue, buscando recuperar la compostura. Y allí lo vi otra vez el hombre del traje gris. Estaba solo copa en mano observando la pista. Parecía que iba a acercarse, pero solo torció los labios en una sonrisa leve, dejó el vino intacto y se marchó. Ese gesto me encendió la sangre. ¿Qué quería decirme? Volví a la mesa y me senté junto a Araceli, mi hija menor. Está en su último año de derecho y es más perspicaz que nadie en la familia. Se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá Lara y la otra no han dejado de mirarte desde que empezó todo. No parecen muy tranquilas». Asentí en silencio. Araceli siempre detectaba lo extraño. Quizá ella también había notado algo. El maestro de ceremonias anunció el corte de la tarta. Miré a Jimena. Bajo la mesa escribía en su móvil con rapidez. La pantalla iluminaba una frase: «Solo quedan unos días». Sentí cómo el corazón se me encogía de nuevo. ¿Unos días para qué? Para conseguir mi firma, para vender las propiedades que tanto nos había costado reunir. Jimena guardó el móvil, tomó a Mateo de la mano y subió al escenario para cortar la tarta. Sonreía radiante del brazo de mi hijo como si fuera la gran vencedora. Yo observaba la escena sin alegría. Solo me quedaban la sospecha, el dolor y una decisión firme que iba creciendo por dentro. Permanecí en silencio grabando mentalmente cada detalle desde que había amanecido. El hombre del traje gris, la mirada inquieta de Jimena, la incomodidad de Lara y su prima, el mensaje en el móvil. Todo parecía un rompecabezas que aún no lograba descifrar, pero que debía resolver cuanto antes. A la mañana siguiente, el ambiente en el Hotel Imperial Tarraco conservaba parte de la euforia de la boda, pero para mí todo había cambiado. Bajé al vestíbulo con varios documentos para revisar los pagos de las habitaciones de los invitados. El aroma del café flotaba en el aire, pero mi cuerpo seguía tenso. Las palabras de Jimena seguían retumbando en mi cabeza como una pesadilla persistente. Me repetía que debía mantener la calma, que debía encontrar la forma de proteger a Mateo. Cada paso me pesaba. En recepción me crucé con Lara, dama de honor y amiga íntima de Jimena. Entregaba la llave de su habitación con rostro cansado, ojeras marcadas y sin rastro de entusiasmo. La observé con atención. No me miraba, jugaba con el asa del bolso como si no supiera qué hacer con las manos. Me acerqué sonriendo con suavidad. «Lara, ¿te sientas un momento conmigo?» «Un café para despejarnos», propuse. Alzó la vista algo sorprendida y asintió con desgana. Nos sentamos en un rincón del salón donde entraba una luz suave por la ventana. Pedí 2 cafés esforzándome por sonar natural. «¿Te lo pasaste bien ayer?», le pregunté. «En bodas así se termina agotada, ¿verdad?» «Sí, muy bien. Todo muy bonito», contestó con un tono seco, la mirada esquiva como temiendo que la desenmascarara. Me incliné levemente bajando la voz. «Ayer vi a un hombre con traje gris. No me sonó de nada. ¿Lo conoces?» Es amigo de Jimena. Lara se tensó. La mano le tembló y la taza tintineó sobre el platillo. No lo conozco. «Debe ser algún invitado por parte de la novia», respondió rápido y se levantó de golpe. «Disculpa, tengo que recoger mis cosas». Y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé observándola, segura de que acababa de tocar una fibra sensible. Sonreí, pero por dentro sabía que algo escondía. Cuando Lara se alejó,
Miré hacia la puerta del vestidor justo a tiempo para ver a la prima de Jimena, esa joven a la que todos llamaban la reina, aparecer con su vestido azul cielo y el cabello perfectamente rizado. Pero al cruzarse nuestras miradas dio media vuelta y se marchó apresurada. Ese gesto fue demasiado evidente, como si temiera que la enfrentara. Fingí que tenía que contestar una llamada y me levanté, aunque en realidad lo que quería era observar. Desde un rincón del pasillo vi cómo Lara se dirigía directamente hacia la prima en el patio exterior del hotel. Sus rostros estaban tensos mientras murmuraban algo. No pude oír, pero mi intuición gritaba que estaban preocupadas y que yo era el motivo. Salí al patio y respiré el aire fresco de la costa. El mar Mediterráneo brillaba a lo lejos, pero mi corazón seguía nublado. Justo entonces vi a Araceli, mi hija menor, hablando con un camarero del servicio. Me hizo señas para que me acercara con una mirada decidida. «Mamá, este chico me ha dicho algo interesante», susurró. El joven llamado Pablo echó un vistazo alrededor y comenzó anoche mientras recogía. Oí a la prima decirle algo a Lara. Dijo: «Espero que esta vez Jimena no lo estropee como en Sevilla». No escuché más, pero sonaban preocupadas. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. Sevilla. Otra vez Sevilla. Las palabras de Jimena en la boda resonaron en mi cabeza. No es la primera vez. Ya lo hice en Sevilla. ¿Había hecho algo parecido antes? Engañar a alguien, aprovecharse, desaparecer a Araceli. Me miró sin hablar, pero sus ojos parecían preguntar: «¿Qué opinas, mamá?». La tomé del brazo y la llevé a un rincón susurrando: «Hija, creo que Jimena oculta algo muy serio. Necesito que me ayudes». Ella asintió con los ojos encendidos como una guerrera lista para entrar en combate. Siempre había sido observadora, siempre veía lo que los demás no querían mostrar. Sentí un pequeño alivio, pero también más miedo. Si Jimena era tan peligrosa como sospechaba Mateo, estaba en peligro. Al mediodía fuimos a comer a un restaurante junto al puerto. El aroma del pescado a la brasa era delicioso, pero yo no podía tragar nada. Jimena se sentó frente a mí sirviendo vino a Eduardo con esmero. «Mamá, este sitio es perfecto. Todo está riquísimo», dijo, con una sonrisa dulce. Eduardo rió fuerte y me dio una palmada. «Amparo, ¿ves? Tenemos una nuera que sabe valorar». Asentí forzando una sonrisa, pero por dentro cada gesto de Jimena me despertaba más desconfianza. Cuando sirvieron el postre, observé cómo Jimena miraba su móvil con atención. Lo desbloqueó con rapidez, leyó algo y de inmediato giró la pantalla como si no quisiera que nadie viera lo que aparecía allí. Mateo, sentado a su lado, le preguntó con curiosidad: «¿Quién te ha escrito para que sonrías así?». «Ah, solo una amiga de lejos felicitándonos», respondió ella suave, sin titubear. Pero yo no le creí. Su sonrisa, la forma en que escondió el móvil, todo me pareció sospechoso. Quise arrebatarle el teléfono, leer ese mensaje, pero me contuve. Tenía que mantener la calma y reunir pruebas. De vuelta al hotel, mientras cruzaba el pasillo hacia mi habitación, me crucé con la prima esa que todos llamaban la reina. Me sonrió con dulzura, deseándome buenas noches, con un tono amable como si nada ocurriera. Pero al pasar junto a mí, murmuró algo apenas audible: «No vas a poder detenerlo». Me quedé paralizada, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿A qué se refería? Hablaba de mí. Del plan de Jimena quise detenerla y exigir explicaciones, pero sabía que si me precipitaba, arruinaría todo. Necesitaba paciencia, aunque me costara más de lo que imaginaba. Esa noche, con las luces del hotel ya tenues, llamé a Araceli a mi habitación. Con la puerta cerrada, le conté todo, desde la conversación entre Jimena y Lara hasta el hombre del traje gris y el susurro de la reina. Araceli me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en su cuaderno. «Mamá, voy a empezar a investigar a Jimena», dijo con voz decidida. «Sus finanzas, su pasado, lo que sea. Pediré ayuda a mis compañeros de la facultad. En derecho siempre sabemos cómo encontrar información». La miré con una mezcla de orgullo y tristeza.
Araceli apenas tenía 21 años. Debería estar disfrutando de su juventud no metida en esta red de engaños, pero también sabía que la necesitaba. Gracias, hija, le dije con la voz rota. Solo quiero proteger a tu hermano y a nuestra familia. Araceli me tomó de la mano con firmeza. No voy a dejar que ella le haga daño a Mateo, te lo prometo. Suspiré conteniendo las lágrimas, pero por dentro sentía miedo. Miedo de que Jimena no solo fuera una estafadora, sino algo peor. Miedo de no llegar a tiempo. La abracé con fuerza. Ten cuidado, hija. No quiero perderos a los dos. Ella asintió. Sabíamos que habíamos entrado en una batalla, sin saber todavía quién era el verdadero enemigo. 2 días después estábamos en una pequeña cafetería cerca de la Universidad de Araceli. El corazón me latía con fuerza como al borde de un precipicio. El lugar olía a café recién tostado, pero no podía saborearlo. Araceli entró con una carpeta gruesa en la mano y una expresión más seria que nunca. «Mamá, dijo antes de sentarse frente a mí. «He encontrado algunas cosas», dijo Araceli, dejando el fajo de papeles sobre la mesa en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. La miré sintiendo el corazón golpearme el pecho. Lo que estaba a punto de oír podía cambiarlo todo y no sabía si estaba preparada. Araceli abrió la carpeta y me fue señalando cada línea impresa en blanco y negro. Mamá Jimena debe más de 600.000 euros. Tiene 3 préstamos con financieras privadas y 2 con particulares. Uno de ellos es Vicente, el hombre del traje gris que estuvo en la boda. Respiré hondo intentando mantener la compostura. Vicente, el de la sonrisa helada y la mirada punzante, formaba parte del plan y ahora tenía nombre. Pero lo que Araceli dijo después me encendió la sangre. También encontré información sobre Sevilla. Jimena casi se casa con un empresario de allí, pero la boda se canceló 3 días antes. La familia del novio nunca dijo nada, pero se rumorea que perdieron mucho dinero de la empresa. Nunca se pudo probar que Jimena estuviera implicada, pero dime, mamá. No es demasiada coincidencia, pasé las hojas con las manos temblorosas. Había un préstamo a nombre de la madre de Jimena, doña Lupe, pero el saldo coincidía exactamente con el de Jimena. No era una deuda pequeña, y el vencimiento estaba a punto de cumplirse. La miré con la voz rota. Esta chica no solo está engañando a Mateo, ya lo ha hecho antes, ¿verdad? Araceli asintió con expresión firme pero preocupada. Seguiré investigando, mamá. Tengo amigos en Sevilla, pueden averiguar más. Pero mamá añadió con tono grave, creo que debemos tener cuidado. Jimena no actúa sola. Asentí sintiendo una piedra clavada en el pecho. Jimena no era solo ambiciosa, era una depredadora, y nuestra familia era su próxima presa. Salimos de la cafetería. Abracé a Araceli antes de que subiera a su coche. «Cuídate, hija», le dije con la voz entrecortada. «No quiero que te metas en peligro». Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban tensión. «No te preocupes, mamá. Voy a descubrir la verdad». La vi alejarse y me quedé en la acera con una soledad que jamás había sentido. Tras tantos años de lucha por esta familia, nunca me sentí tan impotente. Por la tarde volví a casa con el corazón pesado. Mateo estaba en el salón leyendo el periódico. «¿Dónde está Jimena, hijo?» Levantó la vista y sonrió levemente. «Ha salido con Lara, creo que fueron a comprar algo». Asentí, pero en mi cabeza ya germinaba la sospecha. Lara, la amiga que siempre evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué estaban tramando? Puse como excusa que iba al mercado central de Tarragona a comprar ingredientes para la cena, pero en realidad solo quería respirar, pensar, despejar la mente. En el aparcamiento cercano al mercado, vi algo que me paralizó. Jimena y Lara junto a una SUV negra. Con ellas estaba Vicente, el hombre del traje gris. Le entregó a Jimena un sobre blanco grueso. Miraba a su alrededor con inquietud. Jimena tomó el sobre y lo guardó rápidamente en su bolso.
Los tres permanecieron quietos, tensos, como si temieran haber sido vistos. Giré el coche al instante con el corazón desbocado. ¿Qué había en ese sobre? ¿Dinero? ¿Papeles? ¿Algo peor? Tomé otra calle para que no me vieran, pero ya sabía que acababa de presenciar otra pieza más del rompecabezas. Esa noche nos reunimos todos para cenar. Jimena estaba risueña, habladora. Hoy me encontré con un amigo que trabaja en inversiones, dijo con entusiasmo. Me habló de una oportunidad muy prometedora. Eduardo asintió encantado. Muy bien, Jimena. Se nota que eres una mujer activa. Mateo eligió bien. Mateo le tomó la mano con orgullo. Yo observaba la escena pero no podía tragar la comida. ¿Oportunidad de inversión? Sabía que era otra parte de su estrategia. Guardé silencio. Fingí comer, pero mi mente tejía un plan. Al día siguiente me desperté con la sensación de cargar el mundo sobre los hombros. Dormir solo me había aclarado más la amenaza que representaba Jimena. Me senté en la mesa del desayuno con una taza de café frío entre las manos. Afuera Tarragona brillaba bajo un sol espléndido, pero mi ánimo era sombrío. Sabía que no podía seguir esperando. Tomé el móvil y llamé a Joaquín, un viejo amigo que trabaja en bienes raíces en Barcelona. Joaquín, ¿sabes algo de un tal Vicente? Suele vestir traje gris, presta dinero. Pregunté sin rodeos. Guardó silencio unos segundos antes de responder con tono serio Vicente. Es conocido en toda la zona por cobrar rápido y sin piedad. Intereses altísimos. Tiene fama de peligroso. Nunca ha sido arrestado, pero tiene historias oscuras detrás. ¿Por qué preguntas, Amparo? Solo le dije que necesitaba confirmar algo. Agradecí y colgué. El corazón me latía con fuerza. Vicente no solo era parte del plan, era peligroso. Minutos después, Joaquín me envió una foto por WhatsApp. Era la tarjeta de presentación de Vicente con su número. Lo miré fijamente. Mi dedo temblaba sobre la pantalla. Llamar o no llamar. Si lo enfrentaba directamente, pondría en riesgo a mi familia. Pero entonces vino a mi mente la imagen de Mateo sonriendo junto a Jimena, mezclada con la voz helada de ella. Si se complica, nos deshacemos de Mateo. Apreté el móvil con fuerza, respiré hondo y marqué. Señor Vicente, pregunté cuando escuché su voz grave al otro lado. Soy Amparo, la madre de Mateo. Quiero verle. Hoy en la cafetería de la calle Raval de Robuster en Reus, a las 3 de la tarde. ¿Le parece bien? Guardó silencio unos segundos y luego respondió con calma. De acuerdo, señora Amparo. Estaré allí. A las 3 en punto entré en aquella pequeña cafetería. El aroma intenso del café y una suave melodía de guitarra no lograban calmar la tormenta que llevaba dentro. Vicente llegó puntual con camisa blanca y un maletín de piel negra. Alto, delgado, con el pelo salpicado de canas y una mirada afilada como cuchillo. Nos sentamos en un rincón discreto y pedimos 2 cafés solos. No quise rodeos. ¿Está cobrando una deuda a Jimena Torres? ¿Es cierto? Frunció el ceño y luego sonrió con desdén como si ya supiera lo que iba a preguntar. Pensé que no le importaba, dijo seco. Pero sí, me debe una suma considerable y el plazo vence este mismo fin de semana. El día de la boda me acerqué a saludarla para asustarla. Sus palabras me congelaron. Aquel gesto suyo no fue casual. Jugaban un juego y Jimena era pieza clave. Le sostuve la mirada. Tengo una propuesta. Le ayudaré a recuperar su dinero, pero necesito que mantenga la presión en un nivel moderado. Lo justo para ponerla nerviosa, pero sin tocarla. Vicente cruzó los brazos, me observó como si me evaluara. ¿Y por qué querría hacer eso?, preguntó. Porque necesito que caiga sola. Cuando tenga pruebas suficientes le pagaré el resto. Guardó silencio. Luego asintió. De acuerdo, lo acepto. Pero señor Amparo, no me gusta esperar demasiado. Antes de marcharse, añadió algo que me dejó helada. ¿Sabe? Pensé en hacer negocios con su marido. Un proyecto inmobiliario en Reus. Pero Jimena se metió.
Le ofreció un préstamo con intereses abusivos. Después de eso, él se retiró del trato. Supongo que usted no lo sabía. La sangre me subió a la cabeza. Eduardo, Jimena ya había ido tras mi marido y yo, sin enterarme. No supe qué responder. Me quedé sentada, con el alma hecha nudos. Tomé la tarjeta de presentación que Vicente había dejado sobre la mesa con su mano temblorosa. Gracias por venir, dije con voz seca y me levanté para marcharme. Pero por dentro me sentía partida en dos. No solo Mateo, también Eduardo había sido manipulado por Jimena. Yo había confiado en ella, la recibí en esta familia. Y sin embargo, nos apuñalaba por la espalda. Al llegar a casa, encontré a Araceli esperándome en el salón. Había pasado a visitarme, pero sabía que su visita también escondía preocupación. La llevé a mi habitación, cerré la puerta con llave y le conté todo desde el encuentro con Vicente hasta lo que me reveló sobre su padre. Araceli escuchó con los ojos muy abiertos. Luego sentenció. Mamá es más peligrosa de lo que pensamos. Voy a preparar una grabadora y cámaras pequeñas por si acaso. Si Jimena actúa, debemos tener pruebas. La miré sintiendo a la vez orgullo y tristeza. Araceli aún era joven, debería estar centrada en sus estudios, en sus amigos, no en esto. Cuídate, hija, le dije con la voz quebrada. No quiero que te veas envuelta en todo esto. Ella me tomó la mano con una sonrisa serena. Mamá, soy tu hija, y no voy a dejar que esa mujer gane. Sentada en la habitación, observé por la ventana cómo el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados sobre Tarragona. Pero dentro de mí no había paz. Pensaba en Eduardo, el hombre con quien había superado tantas batallas para levantar este hotel. Podía ser ingenuo, sí. Pero ¿por qué no me habló de ese préstamo? Me ocultaba algo más. Y Mateo, mi hijo, seguía enamorado ciegamente de Jimena sin imaginar que planeaba destruirnos. Me cubrí el rostro con las manos. Había vivido más de 60 años, había enfrentado muchas pruebas, pero nunca me había sentido tan desprotegida. Solo quería proteger a mi familia, pero cada paso era como pisar un campo minado. Aquella tarde la luz dorada bañaba el salón de casa donde estábamos todos reunidos. Sentada en mi viejo sillón, con las manos entrelazadas, intentaba mantener la voz serena. Eduardo leía el periódico frente a mí como cada tarde. Mateo y Jimena estaban en el sofá de la mano. Los ojos de mi hijo reflejaban un amor sincero. Respiré hondo y dije con tono tranquilo, creo que ya es hora de que descanse un poco. Ya no soy joven y este hotel necesita nuevas manos. Mateo, ¿qué opinas si te transfiero otra parte de la administración, Jimena? Alzó la cabeza enseguida con una sonrisa tan amplia como si hubiera ganado la lotería. De verdad, mamá, qué bien que pienses en nuestro futuro. Su voz era entusiasta, pero sus ojos brillaban con codicia. Mateo solo sonrió y dijo, gracias, mamá, pero tranquila, no hay prisa. Mateo nunca había tenido ambiciones más allá de la felicidad familiar. Lo miré con un dolor punzante en el pecho. Si supiera lo que su esposa planeaba, podría seguir sonriendo así. Lo pensé y casi sin querer añadí, oh, y si mi nuera apareciera como copropietaria, también sería práctico. Mateo viaja mucho por trabajo, y con Jimena al mando conmigo me sentiría más tranquila. Vi cómo Jimena se incorporaba sutilmente, la sonrisa aún más amplia. Si confía en mí, haré todo lo posible, respondió con voz dulce como la miel. Pero yo sabía que esa voz era la de una serpiente acechando. Eduardo se sentó y me dio una palmada en el hombro. Buena idea, Amparo. Jimena es dinámica. Seguro que lo haría bien. Mateo la miró con orgullo. Yo sonreí, pero por dentro sentí un escalofrío. El anzuelo estaba lanzado y Jimena ya lo estaba mordiendo. Poco después, recibí un mensaje de Araceli. Había instalado sin que Mateo lo supiera una aplicación para hacer copia de seguridad del móvil de su hermano, aprovechando que él se lo prestó para las fotos de la boda. El mensaje decía,
Mamá Jimena le acaba de escribir a Mateo pidiéndole que te convenza para firmar los papeles del traspaso cuanto antes. Dice esta oportunidad no se puede perder. Apreté el móvil. Todo iba como planeado. Jimena no podía esperar más. Su ambición la estaba llevando a mostrar su verdadero rostro, pero yo debía mantenerme serena. Debía dejarla caer sola. Aquella noche utilicé como excusa un viaje a Barcelona para visitar a unas amigas. Salí de casa y dejé a Jimena encargada de coordinar al personal del hotel durante 2 días. Vete acostumbrando al trabajo, le dije con voz amable. Confío en ti. Ella suspiró sonriendo radiante. No le fallaré, dijo, pero esa chispa en su mirada me estremeció. Sabía que pensaba en el archivador de mi despacho donde guardaba los documentos de las propiedades familiares. Al día siguiente, Araceli me llamó alarmada. Mamá, una empleada, me acaba de contar que hoy Jimena entró en tu despacho, abrió el archivador y fotografió varios documentos. Cree que nadie la vio, pero Rosa, la de limpieza, la observó perfectamente. Sentí el corazón acelerarse. Ya había comenzado a actuar. Sigue vigilándola, le dije. Pero que no sospeche nada. Quiero que piense que está ganando. Colgué y me quedé sentada con el mundo girando a mi alrededor. El anzuelo estaba mordido. Pero, ¿por qué seguía sintiendo miedo? Esa tarde Vicente me escribió. Ya empezó a preguntarme cómo hacer la transferencia. Parece que está lista. Leí el mensaje y un escalofrío me recorrió el pecho. Vicente estaba cumpliendo su parte, mantenía la presión sobre Jimena sin pasarse de la raya. Pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que me había contado el día anterior. Jimena se había metido en un negocio con Eduardo, lo había arrastrado a un préstamo con intereses altísimos. Eduardo, el hombre al que había amado y en quien confiaba desde hacía décadas, me lo había ocultado. Quería enfrentarlo, preguntarle por qué no me había dicho nada, pero sabía que aún no era el momento. Primero tenía que centrarme en Jimena. Al caer la tarde regresé a casa intentando mantener el rostro sereno. En la entrada vi a Jimena charlando animadamente con Lara como 2 amigas sin preocupaciones. Pero al verme, Jimena cambió de tema de inmediato y se dirigió a mí con entusiasmo. «Mamá, ¿ya pensaste en la tarta para la conferencia del hotel la próxima semana? Creo que deberíamos pedir una de maracuyá. A los clientes les va a encantar». Sonrió con dulzura como si nada se escondiera detrás. Asentí. Buena idea. Decide tú. Pero por dentro sabía que era una distracción. Una forma de parecer útil. El anzuelo ya estaba mordido y no pensaba soltarlo. A la mañana siguiente, la luz del amanecer atravesaba las cortinas iluminando el suelo de madera de mi habitación. Apenas había preparado mi café cuando llamaron a la puerta. Era Mateo con los ojos algo rojos, como si no hubiese dormido bien. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz vacilante. Lo invité a pasar y mientras me sentaba traté de contener el temblor en el pecho. «Jimena dice que deberías firmar ya la transferencia de parte de las propiedades», continuó frotándose las manos. «Dice que si aparece su nombre será más fácil atraer inversores para ampliar el hotel». Lo miré y sentí un nudo en el estómago. Mateo seguía confiando ciegamente en ella. «Lo pensaré, hijo. Es algo importante. Necesito consultarlo con un abogado primero». Mateo suspiró decepcionado, pero no discutió. «Lo entiendo», dijo antes de marcharse. Lo observé alejarse. Quise detenerlo, contarle todo, pero aún no era el momento. Si hablaba sin pruebas, pensaría que solo era celos. Al mediodía me asomé a la ventana. Jimena y Mateo estaban en el jardín bajo la sombra del olivo. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, acariciándole el brazo y susurrándole algo. No podía oírlo, pero esa sonrisa inclinada y falsa me heló el alma. Jimena tejía su telaraña y Mateo era su presa. Cerré los puños conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. Había vivido más de 62 años, había tratado con todo tipo de personas, pero jamás me había cruzado con alguien tan hipócrita como Jimena.
No solo quería los bienes, quería también el cariño de Mateo, su confianza, su admiración, y cuando lo tuviera todo lo destruiría sin piedad. Aquella tarde Araceli me llamó con urgencia desde su piso en Barcelona. Mamá acabó de hablar con Vicente. Me dijo que esta mañana Jimena lo llamó y le dijo: en unos días tendré su firma. Está muy segura de sí misma. Sentí el corazón golpearme el pecho como un tambor. Está actuando más rápido de lo que pensaba. Susurré: cuídate, hija. No quiero que corras ningún riesgo. Instala más grabadoras en el despacho y en mi habitación. Pero que nadie lo sepa. ¿Sí? Descuida, mamá, respondió con voz firme. Sé lo que hago. Colgué y me senté en el sillón, como si el mundo entero me aplastara. Araceli era joven, pero más valiente y astuta de lo que yo jamás habría imaginado. Sentí orgullo, pero también culpa. Debería estar concentrada en sus prácticas finales, no metida en este lío de traiciones familiares. Esa noche, mientras revisaba mis notas, Jimena llamó suavemente a mi puerta. Llevaba en las manos una botella de vino francés y esa sonrisa resplandeciente que usaba como máscara. Doña Amparo dijo dulcemente que quería invitarla a una copita para celebrar este nuevo comienzo familiar. Le devolví la sonrisa y la invité a pasar. Serví el vino con manos tranquilas, aunque por dentro quería sacarla de mi casa a gritos. Mientras hablábamos de banalidades, noté cómo sus ojos se desviaban una y otra vez hacia el escritorio donde había dejado adrede de una carpeta con documentos de las propiedades. Le pregunté con tono amable: ¿cómo te estás sintiendo al frente del hotel estos días? Algo ocupada, respondió con dulzura: pero me gusta. Quiero ayudarla cada vez más. Asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía una tormenta helada. Cuando fingí salir a atender una llamada, la observé desde el pasillo. Jimena se levantó de inmediato, abrió la carpeta y fotografió cada hoja con una destreza que solo da la experiencia. La minicámara instalada por Araceli grabó todo. Cuando Jimena se marchó dejando la botella en la mesa y la misma sonrisa impecable, susurró: espero poder ayudarla pronto con las responsabilidades familiares. Yo respondí: eso espero también, hija. Pero apenas cerró la puerta me dejé caer en la silla con las manos temblorosas. Ya tenía pruebas, la había visto en acción, y sin embargo, ¿por qué seguía sintiendo este vacío en el pecho? Tal vez porque mi familia, la gente que más amaba, estaba al borde de romperse, y solo yo podía evitarlo. A la mañana siguiente, desperté con una opresión en el pecho, como si alguien me apretara el corazón con las manos. El sol de Valle de Bravo se colaba por la ventana, pero no lograba disipar el frío que sentía por dentro. Salí al porche y abrí el buzón como hacía cada día. Solo había un sobre blanco, sin remitente ni dirección. Lo abrí con las manos temblorosas y dentro encontré un pequeño papel escrito a mano con descuido. La están vigilando. El corazón me retumbó con fuerza. ¿Quién lo había enviado? ¿Jimena, Vicente o alguien más que aún no conocía? Miré a mi alrededor sintiendo ojos invisibles observándome desde algún rincón. Guardé el papel en el bolsillo y decidí no contarle a nadie, pero mi mente ya buscaba conexiones repasando letras, firmas, gestos. Al mediodía Araceli me llamó a un rincón del hotel lejos del bullicio. Me entregó su móvil con los ojos llenos de preocupación. Mamá susurró: mira lo que grabó la cámara en la habitación de Jimena. En la pantalla vi a Jimena sentada a la mesa, con una pluma idéntica a la mía, practicando mi firma Amparo Luján, una y otra vez con precisión como una calígrafa experta. Sentí que la sangre se me helaba. No solo quería quedarse con los bienes, sino que pensaba falsificar mi firma. Ya no era solo ambición, era un acto criminal. No tiene conciencia, murmuré con la voz temblorosa. Araceli me tomó la mano con firmeza. Mamá, ya casi tenemos todas las pruebas. No va a salirse con la suya. La miré con dolor. Mi hija debería estar soñando con su futuro, no metida en esta pesadilla. Entonces vibró mi teléfono. Era Mateo. Su voz sonaba confusa.
Mamá, ¿de verdad quieres poner las propiedades a nombre de Jimena? Ella insiste mucho, dice que es para facilitar las gestiones, pero no sé, me parece apresurado. Sentí una punzada en el pecho. Aún creía en Jimena, pero percibí una leve duda. ¿Por qué lo preguntas, hijo?, le respondí con voz serena. Ella no para de decir que si tú estás de acuerdo, lo hagamos cuanto antes, dijo vacilante. Respiré hondo. Lo estoy pensando, Mateo. No se puede hacer algo así deprisa. Déjamelo a mí, sí, colgué. Tenía el corazón encogido. Mateo comenzaba a dudar, pero tendría el valor de ver a Jimena tal como era. Esa noche lo cité en una pequeña cafetería junto al muelle. Allí comenzaría la verdad. Le pedí a Mateo que buscara una excusa creíble para que Jimena no sospechara nada. Temía que si intuía algo intentaría impedirle venir. El café frente al embarcadero estaba vacío. Solo se escuchaba el golpeteo suave de las olas y el aroma denso del café flotaba en el aire. Mateo llegó con una camisa clara y los ojos enrojecidos como si hubiese llorado. Se sentó frente a mí y tomé su mano con suavidad. Hijo, necesito hablarte de algo muy importante. Entonces, le mostré todo lo que Araceli había reunido las fotos de Jimena, recibiendo un sobre de Vicente, el video donde ella fotografiaba los documentos de propiedad y la grabación con Marcela hablando del plan antes de la boda. Le conté todo, desde el primer día que oí por accidente a Jimena hasta los detalles turbios que Araceli descubrió sobre su pasado en Puebla. Mateo guardó silencio. Sujetaba el móvil con fuerza, su rostro pasó de rojo a pálido. Sus ojos se humedecieron. «No puede ser», susurró con voz quebrada. «Jimena no haría eso». «Mamá, ¿estás segura?». Apreté su mano con ternura. «Yo tampoco quería creerlo, hijo, pero no puedo dejar que te arruine la vida». Él bajó la mirada y durante un largo rato no dijo nada. Al fin murmuró: «Necesito tiempo para digerir todo esto». Yo quería abrazarlo, protegerlo, pero sabía que necesitaba ese golpe de realidad, por doloroso que fuera. Al regresar a casa, mi móvil vibró. Era Vicente. «Ya empieza a ponerse nerviosa porque no has firmado. Pronto se moverá», le respondí. «Sigue presionando, pero con cuidado». Luego me senté frotándome las manos. Estaba demasiado metida en este juego. Cada paso era un movimiento sobre hielo quebradizo. Pensé en la nota anónima que recibí, la están vigilando. ¿Era Jimena quien sospechaba de mí? ¿O había alguien más observando todo desde las sombras? El lunes por la mañana la luz del sol entraba por la ventana de mi despacho, pero el aire era tan gélido como mis pensamientos. Sentada tras el escritorio, tenía preparados unos documentos cuidadosamente seleccionados, intentando mantener el rostro sereno. Cuando Mateo y Jimena entraron, les sonreí e invité a sentarse. «Tengo unos papeles que quiero que reviséis», dije como si fuera una conversación cualquiera. Deslicé frente a Jimena una autorización limitada. «Es un poder para que firmes algunos contratos menores del hotel. Creo que es buena manera de que empieces a involucrarte». Jimena lo leyó por encima y firmó enseguida sin preguntas. Sonrió como si hubiera encontrado un cofre lleno de oro. «Gracias, Amparo», dijo dulce, encantadora. Miré a Mateo. Estaba callado, pensativo. Después de lo que le conté, la noche anterior Mateo había salido del despacho sin decir una palabra, aún aturdido por la verdad que le había mostrado. Y ahora, mientras Jimena firmaba el documento con aparente tranquilidad, yo la observaba con atención. En un momento su mirada se desvió hacia el armario de madera en la esquina S, donde guardo bajo llave los documentos principales del patrimonio familiar. Fue solo un segundo, pero bastó para notar el destello de codicia. Creía que había ganado, pero lo cierto es que acababa de entrar en la trampa. Sonreí con naturalidad, intercambié unas frases amables y los dejé marchar. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la butaca con las manos temblorosas. Cada paso que daba,
Era como caminar sobre una cuerda floja suspendida sobre un abismo. ¿Qué pasaría si Jimena descubría que yo sabía todo? Recordé su frase en una conversación con Marcela. En el peor de los casos me deshago de Mateo. Sentí un nudo de dolor en el pecho. No iba a permitir que le hiciera daño a mi hijo. Por la tarde recibí un mensaje de Vicente. Aún no ha pagado la deuda. Voy a presionar más. Tragué saliva. Vicente cumplía lo acordado, pero no dejaba de ser un prestamista peligroso. Le respondí, hazlo como dijimos, pero sin pasarte. Me quedé sentada mirando por la ventana respirando hondo. Cada movimiento en este juego era una apuesta. Más tarde conduje hacia el mercado central para comprar algunas cosas, aunque en realidad solo buscaba aire fresco. Me sentía atrapada en mi propia casa. Aparcando cerca del mercado la vi. Jimena estaba en una cafetería con Marcela. Charlaban con el ceño fruncido. De repente apareció Vicente. Se sentó frente a ellas con gesto severo. Yo me coloqué 2 mesas más atrás, oculta tras una columna fingiendo leer la carta. Escuché a Vicente decir con voz dura, no voy a esperar más, Jimena. ¿Sabes cuál es el plazo? Marcela se levantó para atender una llamada dejándolos solos. Entonces, oí la voz de Jimena confiada pero tensa. Faltan pocas firmas y tendré todo. Ya transfirió una parte. Está mayor. Es fácil engañarla. Clavé las uñas en la palma de la mano. Fácil creía que era fácil atraparme. Vicente se marchó con rapidez. Jimena, en cambio, se quedó tecleando en su móvil, el rostro contraído. Su seguridad empezaba a quebrarse. Me levanté y salí del lugar antes de que me viera con el corazón acelerado. Jimena estaba confiada, pero no sabía que ya la había escuchado, que ya la había visto. Creía que estaba a punto de ganar, pero en realidad estaba cavando su propia tumba. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mateo entró en la cocina con voz dudosa. «Mamá». Jimena propuso transferir una parte de la cuenta de la empresa. Dice que es una buena oportunidad de inversión, pero yo no estoy seguro. Me detuve. Lo miré y vi en su rostro una lucha interna. Tranquilo, hijo, le dije con suavidad. Mañana prepararé los documentos necesarios. Déjamelo a mí. Mateo asintió, aunque noté que seguía inquieto. Quise abrazarlo, decirle que lo protegería, pero sabía que aún no era el momento de mostrar todas mis cartas. Después de cenar, Araceli se me acercó en voz baja. Mamá susurró. Acabo de instalar otra cámara secreta en la esquina del despacho y un sensor conectado a la caja fuerte. Si Jimena la abre, lo sabremos enseguida. Asentí tomando su mano. Muy bien, hija. Pero ten cuidado. No quiero que te expongas. Araceli sonrió, aunque vi la tensión en sus ojos. Todo saldrá bien, mamá. Ya casi la atrapamos. La abracé sintiendo al mismo tiempo orgullo y tristeza. A la mañana siguiente, salí temprano de casa con la excusa de asistir a una reunión de antiguas compañeras en Toluca. El cielo de Valle de Bravo seguía siendo hermoso, la luz del sol filtrándose entre las ramas, pero yo sentía el corazón pesado como si llevara una piedra encima. Sabía que hoy era el día decisivo, el día en que se cerraría la trampa que había tendido. Antes de salir envié un mensaje a Araceli: mantente atenta. Si pasa algo extraño, avísame de inmediato. Ella respondió breve. No te preocupes, mamá. Estoy lista. Conduje rumbo a mi destino, pero mi mente seguía en el hotel donde Jimena cavaba su propia ruina. Casi al mediodía, mi móvil vibró. Araceli escribió. Mamá, la alerta de la caja fuerte se activó. El corazón me dio un vuelco. Abrí la aplicación de cámara que Araceli había configurado y vi en vivo lo que ocurría en el despacho. Jimena, con una camisa blanca sencilla, estaba de pie frente a la caja fuerte. La abrió y sacó un paquete de documentos de propiedades y el poder notarial falso que yo misma había dejado allí como cebo. Se sentó, tomó el bolígrafo con el que había practicado y firmó Amparo Luján con una expresión concentrada. Sentí la sangre hervir.
De verdad creía que podía quedarse con todo, que yo era una vieja fácil de engañar. Sin detenerse, Jimena tomó su teléfono y llamó a alguien. Hola, soy Jimena, representante legal de la señora Amparo Luján. Necesito transferir 120 pesos de la cuenta de la empresa a mi cuenta personal. El poder notarial ya está firmado. Se lo envío ahora mismo. Su voz sonaba tranquila y segura, como si todo estuviera bajo control. Apreté el móvil entre mis dedos, conteniendo la rabia. Había llegado el momento de cerrar la trampa. Apenas Jimena colgó la llamada, la puerta del despacho se abrió de golpe. Entró el equipo de agentes que yo misma había autorizado. El inspector Ramírez, alto, de voz firme, se adelantó y anunció: Jimena Estrada queda detenida por abuso de confianza y fraude a gran escala. Jimena se puso de pie de un salto, pálida, pero intentando mantener la compostura. Están equivocados. Esto fue aprobado por la señora Amparo Luján. Tengo el poder notarial. Señaló con la mano los papeles sobre la mesa, pero su voz ya temblaba. El inspector negó con la cabeza y levantó una carpeta. Tenemos todas las pruebas: el vídeo falsificando la firma, el audio de su conversación con Marcela antes de la boda y las imágenes recibiendo un sobre de Vicente. Entré entonces. Al verme, vi cómo el verdadero pánico aparecía en los ojos de Jimena. Tú lo sabías desde el principio, murmuró sin aire. La miré fijamente. ¿De verdad creíste que era tan fácil engañarme? Desde el primer día que escuché tu plan te estuve observando. Querías el patrimonio de mi familia. Querías manipular a mi hijo. Pero te equivocaste. Jimena quiso replicar, pero el oficial hizo una seña. Los agentes la esposaron y la sacaron del despacho. Aún así, ella volteaba una y otra vez, con una mezcla de rabia y desesperación. Mateo estaba en la esquina inmóvil, sin haber dicho palabra desde que todo empezó. Cuando se llevaron a Jimena, se volvió hacia mí con una mirada cargada de dolor. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Su voz se quebró como la de un niño desorientado. Me acerqué, tomé su mano temblorosa. Perdóname, hijo. Solo quería protegerte, susurré. No respondió. Bajó la cabeza y sentí cómo algo en él se rompía. En la comisaría, Marcela y Reina también fueron interrogadas. La presión de las pruebas las hizo confesar. Jimena les prometió parte del botín si todo salía bien. Marcela murmuró lívida. Solo seguimos sus instrucciones. Reina ni siquiera me miró. Vicente, citado como testigo, también habló. Me metió en un negocio falso. Yo también fui su víctima. Al anochecer, Jimena fue trasladada al centro de detención preventiva para esperar el juicio. Desde el coche la observé por la ventanilla. Por fin el telón caía. Miré por la ventana y vi las farolas encendidas con su luz amarilla cálida, pero incapaz de calmarme. A mi lado, Araceli me tomó la mano con suavidad. Todo terminó, mamá susurró. Ya puedes estar tranquila. Asentí con la cabeza, pero el corazón seguía latiendo con pesadez. Tranquila, no lo sabía. Había desenmascarado a Jimena, pero el precio fue la herida profunda en el alma de Mateo, la desconfianza que se había sembrado entre los nuestros. Entré al vestíbulo del hotel, donde sonaba una melodía suave, de guitarra, desde el rincón del piano bar. Ese hotel, el proyecto que Santos y yo habíamos construido con años de esfuerzo, seguía en pie. Pero ahora sabía que las grietas más difíciles de reparar no eran las de las paredes, sino las de la familia. Me senté en el sofá de mimbre cerca del ventanal. Intenté recuperar la calma. No llegó. Días después, cuando creía que todo había acabado, un sobre sin remitente apareció en mi buzón. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una frase escrita a mano: Jimena no actuó sola. La otra sigue en casa. Sentí un escalofrío. Miré a mi alrededor. Pensé en Santos, el hombre que me ocultó deudas. Pensé en Mateo luchando todavía con el dolor. Pensé en esas comidas familiares donde todo parecía armonía, y ahora me preguntaba, ¿quién más mentía? ¿Quién más jugaba con máscaras? Creí haber ganado,
pero ahora sabía que había otra pieza oculta en el tablero. Otro ser calculador que se sentaba a mi mesa cada domingo. Esta historia, aunque ficticia, nace de verdades que muchas callan. No juzgamos. Solo compartimos con la esperanza de que tú que estás viendo esto, pienses un momento. ¿Cuántas madres están siendo traicionadas en silencio bajo su propio techo? Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿callarías para no romper la paz? ¿O hablarías para recuperar tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Y te lo digo de corazón, Dios siempre bendice a quien actúa con valor. Gracias por acompañarme hasta aquí. En la pantalla final te dejo 2 de las historias más impactantes del canal. Haz clic y déjate sorprender. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quien la necesite. Nos vemos muy pronto.